Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegura que no tiene planes de publicar el video de un segundo ataque en el Caribe ocurrido el 2 de septiembre para supuestamente matar a los sobrevivientes de una presunta narcolancha. Este martes comparece ante el Capitol Hill junto al secretario de Estado, Marco Rubio. Xiomara Castro acusó al recién exonerado Juan Orlando Hernández de estar tramando un golpe de Estado y preparar su regreso a Honduras. El expresidente dijo que es falsa la acusación de la mandataria hondureña, al tiempo que en el país los ciudadanos protestan contra el irregular proceso electoral del 30 de noviembre. Volodymyr Zelensky y los aliados europeos de Kiev pidieron ante la Corte Internacional de La Haya que Rusia sea condenada por supuestos crímenes de guerra y obligada a indemnizar los daños causados con la guerra. Además, anunció que su equipo negociador continuará con los esfuerzos diplomáticos en Miami este fin de semana. Iniciamos en Estados Unidos sin planes de publicar el video de un segundo ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una supuesta narcolancha para presuntamente matar a los sobrevivientes. Así lo afirmó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien este martes comparece ante el Congreso junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Ambos están frente a legisladores para explicar e intentar defender la estrategia de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico en América Latina y que ha consistido en numerosos ataques en el Mar Caribe y el Pacífico contra quienes acusa sin publicar pruebas de narcotraficantes que transportarían drogas hacia la Unión Americana. Mientras tanto, la administración Trump designó como organización terrorista al Clan del Golfo, el mayor grupo armado de Colombia, actualmente en conversaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida reafirma la posición de este grupo como uno de los blancos de la arremetida de Washington contra el narcotráfico en el Pacífico. En medio de esta ofensiva, las Fuerzas Armadas de ese país reportaron la muerte de al menos 8 personas el lunes tras los ataques a 3 embarcaciones que, según afirma la administración Trump, transportaban drogas. Una campaña que ha dejado al menos 95 muertos en 25 ataques desde principios de septiembre, según las autoridades. Escuchemos. Establecido en Colombia, el Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, así como civiles en Colombia. Y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro denunció que se estaría gestando un supuesto golpe de Estado en su contra tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, de las que aún no se conocen los resultados definitivos. Además, acusa a Juan Orlando Hernández de intentar regresar al país después del indulto recibido por Donald Trump, algo que negó el exmandatario hondureño. El lunes estallaron nuevas protestas en la capital que dejaron 8 heridos por enfrentamientos con la policía. Los manifestantes denuncian fraude e injerencia extranjera y rechazan los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral que le dan por ahora la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos. Informó con responsabilidad histórica que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno. En más información, este martes Volodymyr Zelensky y los aliados europeos de Kiev pidieron ante la Corte Penal Internacional de La Haya que Rusia sea condenada por supuestos crímenes de guerra y obligada a indemnizar los daños causados con la guerra que Moscú inició en febrero del 2022. El presidente ucraniano además anunció que su equipo negociador continuará con los esfuerzos diplomáticos en Miami este fin de semana, donde revisará el plan de 20 puntos de la administración Trump, así como discutirá las garantías de seguridad para su país y los planes de reconstrucción. Por su parte, Moscú negó una tregua durante las festividades de Navidad y de fin de año.
Estamos trabajando a fondo en documentos que podrían detener la guerra y garantizar la seguridad. Esto es muy importante y cada detalle importa. ¿Por qué? Porque ningún detalle debe convertirse en una recompensa por la agresión rusa. Si el agresor recibe una recompensa, empieza a creer que la guerra vale la pena y por eso la justicia debe ser fundamental para poner fin a esta guerra. Central to ending this war. La pregunta ahora es si, como dice el presidente Donald Trump, llegaremos a un acuerdo o no. Nuestra postura es bien conocida, es coherente y transparente. Es clara para los estadounidenses. En general, también lo es para los ucranianos. Tenemos confianza en ello. Si los ucranianos intentan sustituir el acuerdo con opciones momentáneas e inviables, no estamos preparados para participar. En otro orden de ideas, en Australia continúan los homenajes y las vigilias dedicadas a las 15 víctimas mortales del tiroteo ocurrido el sábado en la playa Bondi de Sydney durante la celebración judía de Hanukkah. 25 personas permanecen hospitalizadas y 10 en estado crítico. Según la policía, los atacantes, un padre y su hijo, son de origen indio y australiano respectivamente. La identidad del padre fue dada a conocer hoy. Se trataría de Zahid Akram, originario de Hyderabad, una ciudad al sur de India, y habría tenido contacto limitado con su familia en el país más poblado del mundo. En tanto, la policía australiana declaró que el tiroteo fue inspirado por el Estado Islámico, y es que los dos sospechosos tenían banderas de la organización y Canberra está investigando los motivos de un viaje que realizaron en Filipinas un mes antes. A más de una década de su proclamación, el autodenominado Estado Islámico perdió su control territorial como califato, pero ataques yihadistas son regularmente llevados a cabo en su nombre en África, Asia y ciudades europeas o de América del Norte. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. Junio de 2014, en la ciudad de Mosul, en Irak, fue proclamado el autodenominado Estado Islámico. La organización yihadista dominó rápidamente un territorio importante que se extendía entre el norte de Irak y de Siria en guerra. Conocido por sus exacciones y su imposición de una ley religiosa sangrienta en los territorios ocupados, el Estado Islámico logró reclutar a decenas de miles de extranjeros para combatir y organizó atentados individuales o en comandos en Occidente, como los ataques de París en noviembre de 2015 que dejaron más de 130 muertos. Se oponía al régimen de Bashar el-Assad, a la coalición occidental, a las fuerzas kurdas y árabes, pero también a otras formaciones yihadistas como Al-Qaeda. El Estado Islámico terminó siendo derrotado territorialmente en 2019 con la pérdida de su último bastión en Siria, la ciudad de Baghouz. Pero la amenaza está lejos de ser acabada. La organización se implantó también en otras regiones como en África, en Mozambique y en los países del Sahel como Níger y Nigeria. En Asia Central, la filial afgana de la organización es una de las más letales actualmente. Es este grupo quien reivindicó el ataque al Crocus City Hall cerca de Moscú en 2024, que mató a más de 130 personas. Su dirección descentralizada favorece ataques inspirados por la organización sin necesidad de mando directo. Y luego tuvimos sobre todo terrorismo de inspiración, es decir, personas que no están vinculadas con los organismos de la estructura, pero que están alimentadas por la propaganda en línea. Así que el terrorismo de inspiración sigue siendo hoy en día la principal amenaza. Un afgano fue arrestado en Francia en el marco de vínculos con esta propaganda del Estado Islámico en Jorasán. Si la amenaza es más reducida, en el sureste asiático existen células, como en Filipinas. En 2017, violentos combates opusieron el ejército de Manila a un grupo afiliado al Estado Islámico, Abu Sayyaf, en la isla sureña de Mindanao. Pero sus capacidades fueron drásticamente disminuidas bajo la presidencia de Duterte. Semana decisiva para el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur que se concluyó formalmente el 6 de diciembre. Este martes el Parlamento Europeo aprobó controles más estrictos sobre importaciones agrícolas que ayudarían a definir los detalles finales. Mientras Alemania y España piden cerrar el acuerdo esta semana, algunos países europeos como Francia e Italia quieren más bien garantizar que las importaciones agrícolas que sean provenientes del bloque comercial sudamericano estén sujetas a los mismos estándares que los productos europeos. Ampliamos a continuación. Es un acuerdo de libre comercio que lleva más de 25 años gestándose. De un lado, Mercosur, el bloque comercial sudamericano compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Del otro, los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo es eliminar el 90% de los aranceles entre ambas zonas y crear un mercado de 700 millones de personas. Es una idea que agrada mucho a la industria europea, en particular a los fabricantes de automóviles alemanes, pero los agricultores europeos, especialmente en Francia, Italia y Polonia, están preocupados. Los agricultores sudamericanos tienen menos costos y mayores rendimientos debido al usar de más pesticidas y fertilizantes y a explotaciones mucho más grandes que en Europa. Los agricultores europeos dicen que se trata de una competencia desleal y llevan tiempo protestando contra ello. Preocupaciones que Emmanuel Macron planteó durante la visita del presidente brasileño Lula a Francia en junio. Pero los países del Mercosur no tienen todos los mismos estándares regulatorios, así que claramente hay una gran diferencia. No es una diferencia de competitividad, sino de normas. Las restricciones no son las mismas. Francia está pidiendo que la firma del acuerdo se retrase y que las importaciones agrícolas sudamericanas estén sujetas a las mismas cuotas y estándares que las europeas. Una postura respaldada por Austria, Polonia e Irlanda. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere cerrar los principales términos del acuerdo antes de visitar Brasil este sábado. Para que el acuerdo sea rechazado, 4 Estados miembros que representen al menos 35% de la población de la Unión Europea deben oponerse. América Latina tendría 3 años de crecimiento económico casi intactos, según proyecta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. El organismo dependiente de Naciones Unidas prevé para 2025 un alza del Producto Interno Bruto regional del 2,4%, ligeramente por encima del de 2024 y el que se espera para el próximo año de un 2,3%. Venezuela, Paraguay, Argentina y Costa Rica lideran el resultado de este año, mientras que Cuba y Haití serían los únicos cuya economía está encaminada a decrecer. Y cerramos con la más reciente derrota del Paris Saint-Germain, pero no en el terreno de juego, sino en los estrados judiciales. Y es que el club de fútbol francés fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a pagar cerca de 61 millones de euros a Kylian Mbappé, su exjugador que en 2024 se unió al Real Madrid. La estrella francesa reclamaba el pago de primas y salarios por unos 263 millones de euros al club parisino, que por su parte le pedía 440 millones por daños y perjuicios. La justicia arbitró a favor del atacante. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí tenemos la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este martes 16 de diciembre. Gracias por su compañía y hasta la próxima.